Un espacio para hablar acerca de los derechos que podemos defender desde la organización social y a través de litigios judiciales. Un diálogo con la audiencia para recibir consultas y denuncias. Le damos la bienvenida a Victoria Donda, abogada, diputada del Parla Sur, columnista de La Vuelta Completa, y trae un tema que, bueno, que lo tenemos a flor de piel, ¿no, Vicky? Sí, ¿Cómo estás? sí. Pensé que íbamos a empezar hablando de los escorpianos y escorpianas, pero... Bien. Bueno, dale, empecemos por ahí. No, es que me voy a sumar a la estigmatización. A la estigmatización y a la estigmatización. Yo conozco el tema. Ajá. Sí. Por Bueno. ahí hay alguna escorpiana buena, hay que ver la luna donde la tienen. Por supuesto. El Sagitario. Pero, bueno, no. Eso me hace mucho más buena. Sí. Me hace mucho menos controladora, eso me dijeron, ¿no? Escorpio, Porque con la luna en Escorpio, no sé. No, luna en Sagitario, ahí suelta de cuerpo. Está muy bien. ¿Cómo estás, Vicky? Acá andamos, acá estamos con un tema que, como vos decías, lo tenemos a flor de piel y que tiene que ver con los discursos de odio, ¿no? Estamos convocando a todos y todas aquellas comunicadores sociales, comunicadoras, y que voy a aprovechar también este espacio que me brindan dentro de esta comunidad de Somos Radio para convocar a aquellas personas que creemos que hay que ponerle un freno a los discursos de odio porque generan un riesgo cierto para la democracia, ¿no? Y me parece que esto ya lo estamos viviendo en las calles, lo estamos viviendo todos los días. Creo el odio y la violencia son herramientas políticas que se usan para profundizar un modelo económico. Es necesario e inherente a ese modelo económico que haya odio y violencia en las calles y eso se transmita a través de los discursos. Entonces es necesario también que desde la política tomemos la posta y llevemos adelante algunas acciones en los que a nosotros nos ocupa. Dentro del Parla Sur estamos trabajando en una recomendación a nivel regional para que todos los países tengan una ley que sancione los discursos de odio, y sobre esto hay que discutir, ¿no? Porque hay algunos sectores que todavía plantean que se choca con la libertad de expresión, y yo creo que es porque no se ha discutido suficientemente y profundamente la diferencia entre libertad de expresión y discursos de odio. Sí, te escuchaba y antes de que lo digas había pensado justamente en esto, ¿no? En la discusión acerca de la libertad. Que el propio presidente, ¿no? Es el que está todo el tiempo machacando sobre eso cuando dice viva la libertad, carajo, como que en función o en nombre de la libertad se puede decir y se puede hacer cualquier cosa. Y me parece que eso justamente es lo peligroso y es lo que a donde hay que ir a mirar, porque también sabemos todos que tu libertad termina donde comienzan los derechos del otro, ¿no? Que no hay, eso lo sabemos, lo aprendimos, sí, nos lo enseñaron. Y no hay que confundir la libertad de expresión con discursos de odio. Bueno, la diferencia entre la libertad de expresión y el discurso de odio es que el discurso de odio es una herramienta utilizada desde el poder político, quien sea que detente ese poder político, para generar una acción luego en la sociedad, ¿no? Y es un discurso planificado, es sistemático, totalmente. Tiene determinadas características. ¿Dónde se puede observar el discurso de odio? En la Alemania prenazi. Y no estoy haciendo comparaciones, estoy diciendo dónde en la humanidad y en la historia de la humanidad se ha observado. En la Argentina en la década del 70, uno de los grandes amplificadores del discurso de odio que se usaba en los 70 era Masera y los altos mandos militares a través de los comunicados militares. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama El léxico del terror, que el próximo martes, si quieren, se los traigo porque lo estoy recomendando, que analiza cómo eran los discursos de odio usados por los militares y por los reproductores sociales que tenía esa dictadura cívico-militar en los distintos medios de comunicación. El discurso de odio es una herramienta política al servicio del poder que genera una reacción en la sociedad.
Bueno, esa reacción es una reacción de violencia, no puede ser otra, porque el odio engendra la violencia. Entonces no es lo mismo que Milei diga en una nota, que la va a ver mucha gente, que le quiere poner los clavos al ataúd de Cristina, a que Víctor se cruce por el pasillo con Lombardi y le digas, sos un hijo de puta, qué sé yo. ¿Le podés decir hijo de puta a Lombardi? Y sí. ¿Está bien? Y qué sé yo, la verdad es que depende. Yo te diría que sí, pero no sé si es la mejor forma de comunicarnos entre nosotros todo el tiempo con violencia. Ahora, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es el discurso de odio, porque esa acción planificada y sistemática de quien ejerce la magistratura presidencial es una acción que busca un efecto en la sociedad. En cambio, la libertad de expresión es simplemente la libertad que todos y todas tenemos de decir lo que pensamos. Sí, te escuchaba y recordaba, bueno, nosotros lo hemos dicho muchas veces esto, Víctor, que todo esto comenzó, ¿no?, con alguna cuestión que se fueron naturalizando, ¿no?, de cuando las bolsas mortuorias, ¿te acuerdas, Vicky? El primer ataque con el gobierno de Macri, ¿no? También el primer ataque, las guillotinas, el primer ataque al despacho de Cristina en el Senado, que bueno, se tomó como bueno, mirá, rompieron un vidrio, acá no pasó nada. Y la primera en subrayarlo como algo muy fuerte y muy contundente y que la había conmocionado fue la propia Cristina, que en eso tiene como siempre esa lectura como rápida y entiende, anticipatoria, exactamente. Ella vio ahí que había algo que se había roto y era algo más que los cristales de la ventana de su despacho. Y toda esa naturalización, y vos decías, bueno, tiene un sentido el discurso de Dios, bueno, sin duda, porque por algo Javier Milei ganó las elecciones. El discurso, o sea, no digo con esto que no haya habido errores, ¿no?, en el gobierno de Alberto, toda la cuestión, sino que también hubo una contrapartida a todo lo que estaba sucediendo desde la pandemia, ¿no? Sí. Una acción del poder, una acción muy fuerte desde el poder que implicó distintos pasos y que te diría que fueron a nivel regional, y por eso resalto que tenemos que tener una acción también regional y coordinada con otros sectores democráticos. Y resalto sectores democráticos, no solo nuestro sector de la política, todos los sectores que creemos en la democracia somos amenazados cuando el discurso de odio es el discurso que se riega como pólvora en una sociedad. Y porque hasta hace poco o hasta hace unos meses, yo te diría que una parte del periodismo no estaba tan preocupado por esto. Ahora que ya llaman retardado mental a periodistas de la Nación, retrasados mentales, a periodistas de la Nación, ahora que escrachan en la televisión a Bonelli, que lo acusan de no saber conjugar los verbos, ahora que escrachan a periodistas casi diariamente, solamente por expresar su opinión. Así lo ha marcado, ¿no? Claro, bueno, algunos periodistas estamos siendo muy protegidos por ahora, por la derecha, perseguidos, por corporaciones, ahora están viendo que ayer un periodista me decía, bueno, a la política siempre le incomoda el periodismo. Una cosa es incomodar, que es lo que pasa con algunos políticos, y otra cosa es cuando que el periodismo, una parte del periodismo se ha dedicado a hacer el primer paso antes del discurso de odio, que era la reproducción de las fake news. Las fake news que luego generaron muchas acciones judiciales. Entonces, discurso de odio, fake news y partido judicial, te diría que es las tres patas de un trípode que... Creo que ahí hay un elemento además a agregar que no nos podemos olvidar, que son las redes sociales y el anonimato que da para reproducir eso. Y lo que sucedió durante la pandemia, que era prácticamente la única forma de vinculación que existía entre las personas, sobre todo entre los más jóvenes,
las redes sociales, y donde ahí el discurso de odio ganó una potencia importante, ¿no? Sí, pero eso, bueno, excedió tanto que terminó en la televisión, terminamos viéndolo cuando le apretaron el gatillo en la cabeza a Cristina. Digo, ¿por qué? El discurso de odio busca una acción, busca generar una reacción social. No es un discurso aleatorio, simplemente parte de una crítica política que todos podemos tener. No es simplemente eso, busca una reacción social. Esa es la diferencia, eso es lo que hay que marcar, y por eso hay que trabajar para poder sancionarlos, porque quien busca una reacción social de esas características busca generar violencia en la sociedad, y en general eso tiene que ver siempre con fines de enriquecer a una pequeña parte de esta sociedad, ¿no? Que es quien en definitiva se beneficia con este modelo económico que está siendo llevado adelante por Milei. Bien, y desde el Parlasur entonces, Vicky, están trabajando en Estamos trabajando en eso, y cualquiera que esté interesado en aportar su mirada al respecto de eso, estamos armando mesas de trabajo, incorporando distintas miradas. Excelente. Bueno, Vicky, un gusto verte. Muchas como gracias. Siempre. Gracias. Victoria Donda en la 530.